si existe la reencarnación, y las vidas pasadas es un tema de discusión dentro de ámbitos esotéricos y paranormales. Desafortunadamente, los argumentos a favor y en contra solo pueden centrarse en relatos de personas, y no mucho más. Pero podemos volver del más allá, y vivir otra vida. 2/3 de la población mundial, personas de las más distintas religiones, creen que sí. En este video, veremos algunos casos de reencarnaciones. Comencemos. Gus Ortega, Colorado, Estados Unidos. Gus Ortega afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses e hizo un montón de declaraciones bastante específicas. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación que está siendo investigado por Jim Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Gus afirma ser su abuelo Augie, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. El hombre era propietario de una tienda donde vendió de todo, amaba profundamente a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto Gus, quien nació un año después de su partida. Con 1 año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal diciéndole: "Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal". Obviamente, el hombre se quedó perplejo. Cierto día, su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente extraordinario. Su hijo apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo: "Oye, ese soy yo". ¿Cómo podía saberlo? Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas si guardaba en su memoria. Jeffrey King. Jeffrey King, jefe asistente de bomberos retirado, se sentía inexplicablemente superado por sus emociones y sensaciones físicas extrañas, cuando en calidad de turista visitó el sitio de la batalla Antietam de la Guerra Civil. Más adelante, al hablar de estas sensaciones, las palabras "todavía no" fuertemente aparecieron en su mente. Tomó un nuevo interés en la guerra civil y mientras miraba distraído una revista sobre el tema, las palabras "todavía no" entre comillas, saltaron en su mente. El general John B. Gordon había repetido enfáticamente "no" mientras retiraba a sus tropas de la batalla de Antietam. El parecido físico entre él y Gordon golpeó a King. Además, muchos del equipo de bomberos de King dijeron que se parecen a las personas que lucharon para Gordon. King descubrió otras similitudes entre él y Gordon, incluyendo las marcas de nacimiento en su cuerpo, donde Gordon había sido herido. Este caso fue estudiado por el Dr. Walter Semkiw, un psiquiatra que trabaja como experto en reencarnación para el Instituto Integración Científica, Intuición y Espíritu. Diana Hedorn, Florida, Estados Unidos. Tucker estudia muchos casos proclamados como reencarnación, y uno resultó bastante especial. Existen pocos casos en el mundo con marcas de nacimiento relacionadas con recuerdos, son escasos, pero existen. Uno de estos casos es el de Diana Hedorn, un niño de 6 años residente en Pensacola, hijo de María Hedorn. Él afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro. Este policía supuestamente era el padre de su madre. Y aquí viene lo interesante. Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que cuando se esfuerza de más sufre un desmayo. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías, debido a que su arteria pulmonar presenta defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. Ahora veamos cómo murió su abuelo. María relata que su padre estaba en servicio como policía, y cuando entró en una Radio Shack sospechó que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y la apuntaron hacia el gerente. La reacción del padre de María fue indicarles: "Arrojen las armas, es la policía y alguien le disparó apenas acabó de decirlo". En la autopsia, la causa de muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del tiro, la misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad.
Pero algo aún más raro sucedió. María dice que a los 3 años, cuando Ian estaba haciendo desastres, ella le dijo que se detuviera o le iba a pegar. Entonces él respondió: cuando eras pequeña y era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué. Por supuesto, la mujer quedó impresionada. A partir de aquí, Ian comenzó a hablar más y más sobre el abuelo, convenciendo a todos de que era su reencarnación. La relación entre la enfermedad y la forma de muerte del padre resulta una evidencia muy interesante. El guionista de Lo que el viento se llevó. Un pequeño niño llamado Lee insistió que su segundo nombre era Coe y que su cumpleaños era el 26 de junio, aunque esto no era cierto. Dijo que vivió en Hollywood y que tenía una hija llamada Jennifer. Dijo que escribió películas. Cuando su hermana le preguntó cuántos años tenía cuando murió, él respondió que estuvo en los 48 años. Su familia sacó un listado de películas y le preguntó si escribió alguna de ellas, y él reaccionó positivamente cuando se mencionó Lo que el viento se llevó. Sidney Coe Howard escribió el guión de Lo que el viento se llevó. Howard tuvo una hija llamada Jennifer, y murió a la edad de 48 años. El Dr. Tucker también investigó este caso. James Leininger. Era un niño al que le gustaba jugar únicamente con una cosa: aviones, y solamente aviones. Rechazaba cualquier otro juguete que sus padres Andrea y Bruce le daban, él solo quería aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como: avión en llamas. El hombre no logra salir. Un video grabado por los padres muestra a James de apenas 3 años examinando un avión como si le estuviera haciendo una verificación previa al vuelo. Las pesadillas no cesaban y sus padres acudieron a la terapeuta Carol Bowman, dedicada al estudio del fenómeno de la reencarnación, quien trabajó en el caso y logró traer a la memoria del niño diversos recuerdos. Él detalló que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. James también llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma, y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Luego de una investigación, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. El Bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico, y Larson vivía en Arkansas. Su padre se obsesionó, y descubrió que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima, se llamaba James M. Houston Jr. Y tenía 21 años, murió el 3 de marzo de 1945. Entonces empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston, y que había regresado porque tenía algo que terminar. La pareja Leininger decidió escribir una carta para la hermana de Houston, llamada Anne Barron, contándole la historia del pequeño. Y frente a tantos detalles, que de algún modo el niño sabía, ella también pasó a creer. A pesar de los escépticos, este ha sido considerado el caso más documentado de reencarnación ya estudiado, y resultó en un libro llamado Soul Survivor. En fin. Sin dudas el tema reencarnación es muy interesante. Pero, cuéntame, ¿qué opinas del tema? Agradecería tu comentario. Y bueno gente, sin nada más que agregar, les mando un gran saludo y, ¡hasta luego!